Dios les bendiga a todos mis hermanos de Manantial del Desierto. Le doy gracias a Dios por el privilegio, ¿verdad?, de que me ha dado de traer el consejo de la palabra de Dios en esta noche. Gracias también a mis pastores. Espero que cada uno de ustedes, ¿verdad?, los que nos están viendo a través de estas redes sociales, que estén bendecidos, ¿verdad?, y que el Señor siga guardando. Y seguimos orando por todas las peticiones, ¿verdad?, que hemos hecho en la iglesia, que se nos ha dejado saber. Amén. El día de hoy, ¿verdad? Bueno, para los que no, ¿verdad?, saben mi nombre, el hermano Alex Lara, ¿verdad? Estamos ahí en la iglesia Manantial del Desierto, en la ciudad de Corona, California. Amén. Saludos a todos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro del profeta Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer ahí, ¿verdad?, del versículo 8 al 9. Y el tema, ¿verdad?, que puso en mi corazón el Señor es el problema de Jonás. Amén. Vamos a ir rápidamente y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Me recuerdo ahí por alrededor de marzo, donde también prediqué de Jonás, antes de que estuvieran las restricciones, bajo el tema, hazlo bien la primera vez. No sé si algunos de mis hermanos en Manantial se recuerdan, donde veía y el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad?, donde traía era que Dios es un Dios de oportunidades, que le dio una segunda oportunidad al profeta Jonás. Y sabemos que del capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad?, era muy sencillo el mensaje que, ¿verdad?, o la ordenanza que le había puesto Dios a Jonás. Era tan sencillo que nada más le dijo: levántate, ve y pregona a Nínive. Pero la situación que, ¿verdad?, veo en Jonás, que a Jonás no le gustó el plan de Dios. Y al parecer Jonás tenía algunas razones lógicas para no ir. Claro, lógicas para él, pero no para Dios. Y es que Jonás, si no escuchaban escuchaban el mensaje que le había dado Dios, lo mataban. Y si escuchaban los ninivitas, pues Dios los iba a salvar, lo cual Jonás no quería hacer eso. Jonás pensaba que se trataba acerca de él. Se trataba acerca de su opinión, lo que él pensaba, lo que él quería. Ese era uno de los problemas del profeta Jonás. Pero sabe, la palabra de Dios nos aconseja en Isaías 55:8, donde dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y de igual manera, ¿verdad?, a veces nosotros queremos pensar lo que nos conviene a nosotros. A Jonás estaba pensando en eso porque era la razón que no quería ir. También Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es lo que nos aconseja Proverbios. Pero aquí hay otro de los problemas. Si vemos en versículo 9, Jonás le dijo, con todo, me imagino con todo orgullo, ¿verdad? Pues si usted le pregunta en su nación, ¿de dónde eres? Y usted, ¿verdad?, dice: soy de tal país, o soy americano, ¿verdad? Pero el versículo 9, si vemos, dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cierto, ¿verdad?, que reconoce a Dios como el que hizo todo este universo, que es alguien poderoso. Pero hay un problema aquí en Jonás donde dice, ¿verdad?, es que temo a Jehová. Y yo me imagino si temiera a Jehová o respetara a Dios el Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y el mar, ¿verdad?, no hubiera hecho lo que nosotros leemos.
Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Todos sabemos que si Jonás hubiera obedecido a la voz de Dios, tuviéramos un solo capítulo nada más en Jonás. Un solo capítulo. Si Jonás hubiera obedecido a la voz de Dios, tenemos 4 capítulos donde en realidad debería de ser uno, si usted, ¿verdad?, lee la historia, ¿verdad? Y hablamos de, ¿verdad?, si hubiera obedecido, ¿verdad? Y el Proverbio 12:15 nos habla, mas el que obedece el consejo es sabio. Todos sabemos que si procuramos el bien, nos va a ir bien. Eso es sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Pero déjele decir algo sobre la obediencia. La obediencia, ¿verdad?, es muy importante en la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Y es bíblico. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Si dieran testimonio ahí los pastores, no está hablando nada más de nuestra iglesia, de todas las iglesias, ¿verdad?, de todas las situaciones, ¿verdad?, que si se han quejado, creo, ¿verdad?, que oiríamos muchos de esos testimonios que a veces, ¿verdad?, se quejarían, no porque están pastoreando, no, ¿verdad?, pero con situaciones así como Jonás, que no quería obedecer. Primera de Samuel también, ¿verdad? Porque digo que es bíblico, porque dice Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo, cuando se recuerda, Samuel le dijo, ¿verdad?, a Saúl. Dice, Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como de que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Jonás estaba en rebeldía. ¿Por qué digo en rebeldía? Porque busqué la definición de rebeldía y dice, es una actitud de una persona que desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Entre las causas principales de rebelión se encuentran las siguientes: orgullo, egoísmo, presiones externas, desacuerdo con el juicio de un superior, o el deseo de liberarse de una sujeción u opresión real o imaginaria. Wow, mire, hay veces que nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué se fue el hermano de la iglesia? ¿Por qué ya no regresó nunca? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, había algo que pensaba a su manera, a su conveniencia, como decía el texto en Proverbios, ¿verdad?, que ellos piensan a su propio, ¿verdad?, opinión. El otro problema de Jonás lo encontramos en capítulo 4. Si nos vamos al capítulo 4, ¿verdad?, de Jonás, que ¿verdad?, también no debería de existir más que el capítulo 3, que le dice, ¿verdad?, a Jonás que se levante y vuelva, que se levante y vaya a Nínive. Dice, pero Jonás, en capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, porque si vemos el capítulo 3, Dios los había perdonado. Vemos el capítulo 3 donde se levanta, ¿verdad?, Jonás, lo vomitó el pez y entró a predicar, y el rey de esa, ¿verdad?, de esa ciudad los mandó a que se arrepintiesen, a que, ¿verdad?, oraren a Dios ¿verdad?, por misericordia. Hicieron ayuno hasta los animales, y bueno, Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de ellos. Pero en cambio, en capítulo 4, versículo 1 nos dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso
me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y de nada más a Jonás. Qué oración, ¿verdad? Es por eso que hay tanta gente frustrada, afligida, triste, disgustada. Esa es la definición de alguien apesumbrado. Ahora sí la dije bien. Apesumbrado. Y dice que, ¿verdad? La definición es alguien frustrado, alguien afligido, triste, disgustado en extremo. Así hay gente. Quizá no en extremo, pero puede haber gente que, ¿verdad? Estamos pasando por situaciones difíciles. Mucha gente allá afuera está así, molesta, está frustrada. Y toma decisiones, ¿verdad? Que a veces no son agradables o a veces, ¿verdad? Toma decisiones, que no le van a beneficiar. Pero dice la palabra que estaba apesumbrado en extremo y aparte enojado. Porque no le gustaba el plan de Dios. Y así hay gente, plan de Dios. ¿Te imaginas a Jonás, verdad? Orando a Dios. Dice que estaba orando, pero más bien estaba altercando con Dios. En versículo 2 y 3 es donde, verdad, podemos ver que él estaba realmente altercando. No estaba orando al Señor, sino le estaba dando una queja. Pero sabes, Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y sabes, la definición de soberbia es altivez, apetito desordenado de ser preferido a otros. Y para Dios, ¿verdad? Dios les importamos todos. Y parecía que Jonás tenía eso en mente, que era preferido mejor que ese pueblo, ¿verdad? Ninivita. Aquí hay una historia detrás de todo eso por lo que no quería ir, ¿verdad? Que ya lo hemos aprendido, ¿verdad? Escuelas dominicales, en predicaciones, donde él tenía ese rencor. Y pensaba que, ¿verdad? Que no quería que Dios lo salvara. Pensaba que él era el importante, Jonás. Que Dios iba a doblegarse a las peticiones, a las oraciones de Jonás, con lo cual vimos que más bien era una altercación en contra de Dios. Dice el Proverbios, otra vez lo vuelvo a decir, 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. A veces no entendemos los propósitos de Dios. Y no vemos las misericordias que Dios tiene enfrente de nosotros. Porque nos hemos dedicado, como Jonás, a pensar que se trata de nosotros, o sea, de mí, mi opinión, mis pensamientos, lo que yo quiero. Y nosotros tan pobres de entendimiento que nada se trata de nosotros, sino todo tiene que ver con el que pagó el precio en la cruz del Calvario. No es tiempo, mis amados hermanos, de vacaciones ni de bajar la guardia. Meditemos en nuestros caminos. Cada vez que venían calamidades al pueblo de Israel que leemos en la palabra de Dios, yo lo pongo así, venían envueltas en misericordias. Porque eran esas calamidades para que el pueblo se volviera hacia Dios y no pereciera. Ezequiel nos dice, 28-23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y otra pregunta dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Vamos y leemos en segunda de Crónicas 7:14. Si os humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire, si seguimos ahí con Jonás, que es el mismo capítulo, el versículo 4, dice que Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto?
Porque se enojó Jonás de lo que el plan que tenía Dios. Y usted sabe que después, ¿verdad? Salió Jonás fuera de la ciudad, creció una calabacera. Y Jonás estaba enojado. Pero se contentó un poco cuando, ¿verdad? Dios hizo crecer esa calabacera, se acostó ahí al calor del día. Pero el versículo, igual, el capítulo 4, versículo 8 nos dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Y se desmayaba y deseaba la muerte, ¿verdad? Y entonces el versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás, le hizo una pregunta: ¿te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Oiga, qué bueno que usted y yo no somos Dios, porque creo que en esta historia nosotros le hubiéramos mandado un rayo de fuego a ese Jonás y que se achicharrara ahí, que lo fuera consumido. Pero mire, Dios es bueno con usted y conmigo. Versículo 10 dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y es que a veces no comprendemos realmente los planes del Señor. Dios tenía el plan para salvar a más de 120,000 personas, ¿verdad? Y Jonás estaba, se puede decir, con niñerías. Se puede decir que estaba con sus deseos, con sus pensamientos, lo que él quería, lo que él deseaba, lo que él sentía. Pero esto no es ¿verdad?, lo que nosotros queremos. Y la historia acaba, ¿verdad?, ¿verdad?, que Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó. Y después no se sabe ya qué pasó con Jonás. Y la realidad, no necesitamos saber qué pasó con Jonás, porque el autor de esta historia es Dios. Mis amados hermanos, es tiempo de que nos unamos más en la fe, en la oración. En vez de separarnos, nos podrán registrar nuestras actividades de reuniones en el templo, pero no podrán callar nuestra adoración, porque nosotros somos la iglesia, el templo del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, pero el Señor nos está testeando y está trayendo esta situación, o está permitiendo, aleluya, porque Dios tiene control de todo. Y Dios está viendo nuestros corazones. En vez de estar perdiendo el tiempo, aleluya, es ahora el tiempo cuando podemos testificar personalmente, donde quiera, ¿verdad?, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, aleluya, y dejar que la luz de Jesús brille. A Él es al que nosotros nos debemos. Todo tiene que ver con Él, porque sin Él, hermano, hermana, ¿dónde estuvieras tú hoy en este día? ¿Dónde estuviera yo? Si no es por la misericordia del Señor. Vemos en estos días, ¿verdad?, que se han parado actividades, que la gente está desesperada. Pero en estos momentos cuando necesitamos que mirar al cielo y orar al Señor, meditar en nuestros caminos, y realmente para que el Señor escuche, aleluya, ¿verdad?, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pedirle perdón, aleluya, por lo que nos hemos descuidado, por lo que ha pasado, por las veces que le hemos ofendido. Porque estando con Dios las cosas van mejor. Él es autor de la vida, de la tuya y de la mía. Y Él quiere acabar, ¿verdad?, en una eternidad, que acabemos con Él, junto a Él. Esa es la historia que quiere hacer de ti, de mí. La historia de Jonás no sabemos qué pasó, pero sabemos que tu historia, mi historia, la está todavía escribiendo Dios en nuestra vida. Como decía el Señor, no retarda su promesa.
No estamos viendo tiempos, ¿verdad? No muy buenos, pero agarrados de la mano del Señor, las cosas son mejores. Y Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es el que nos da la esperanza de cada día para seguir adelante. Sin Él, nada somos. La verdadera felicidad, la verdadera paz se encuentra en Él. Dios te bendiga. Este ha sido, ¿verdad?, mi pequeño mensaje. Alabado sea el nombre de Jesús. Le doy gracias al Señor. Y ojalá, ¿verdad?, ojalá que sea de bendición para tu vida. Así como cuando meditaba en todo esto ha sido bendición para mi vida. Nada tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con el que pagó el precio. Amén. Dios te bendiga.